Ok, les pareció puntual entonces. Ok, Verónica. El resto, muchachos, ¿lo leyeron? Profe, sí, pues es como muy puntual y toca varios aspectos que tienen que ver con la convergencia, o sea, no se centran como solo en uno específico, sino que abarca, digamos, tema de empresas, de cosas así, entonces es como bastante interesante. Ah, bueno, y el resto, ¿lo leyeron más o menos? Necesito saber, recuerden que esto lo estamos haciendo muy conversadamente, muchachos, para lograr comprender mejor. Entonces, gracias, Verónica, gracias, compañera. Los compañeros, Sebastián, Simón, Julián, Todo ¿lo esto lo leí leyeron? por encimita. Ok, muy bien. Ok, Sebastián, Julián, Karina, Alejandra. Muy bien, yo eh, dentro de los extractos que hice del texto, perdón, resalto algunas consideraciones, disculpen de nuevo, unas consideraciones muy importantes de ese texto, que es precisamente como los espacios o más bien el fenómeno en el cual no solamente se ha venido articulando los medios de comunicación en su forma tradicional a estos nuevos medios emergentes, sino que en función de unas audiencias, de unos usuarios, de unos públicos que cada vez más toman mayor vigor, relevancia e importancia en el proceso comunicativo dentro del escenario digital. Entonces, si bien hablamos del prosumidor la clase pasada, con ese concepto del prosumidor visto desde una mirada o una concepción más bien económica, ¿cierto? Muy desde el mercado y que ya logramos un poco darle ese, ese giro en función de que es posible considerarlos como emirrex o unos prosumidores cada vez más activos, pero no en función de un consumo en términos comerciales, sino de que es un actor comunicativo válido dentro de todo este proceso de comunicación tan particular, tan complejo a veces. Ahora, este texto ocupaba hablar propiamente de un término que ya es muy recurrente dentro del léxico de la comunicación, de la estudios de comunicación, con precisamente al hablar de convergencia. ¿En qué consiste esa convergencia de medios? Y que esa palabra convergencia nos conlleva precisamente a plantear lo siguiente, y es que es como la unión, ¿cierto? O la integración, esa amalgama de lo que son los medios de comunicación tradicionales, en su pura esencia, muy desde la transmisión de información, de contenidos, de mensajes, a ya estar articulados a un escenario propiamente digital y virtual. Ese texto entonces, que debíamos de leer, tenía como ese objetivo de plantearnos a manera de fortalezas y debilidades, pros y contras, ese fenómeno, ese paradigma de la convergencia de medios, ¿cierto? Yo les comparto mis apreciaciones, apuntes tomados de ese texto que tenía como título La comunicación ante la convergencia digital y esas fortalezas o debilidades que tienen en varios campos. Como bien ustedes lo resaltaron ahorita, algunos de ustedes, hablan de un ámbito, una serie de ámbitos o escenarios de la convergencia de la comunicación y lo digital frente a aspectos tecnológicos, indudablemente, porque la convergencia digital se da gracias a eso, a que existen unos artefactos, unos dispositivos, unas herramientas, unos recursos tecnológicos que lo posibilitan. También hay un escenario empresarial propiamente de la explotación económica de las actividades, obviamente de los contenidos, una fuerte variación en su producción y en el consumo, y también nos habla de los usuarios.
es decir, de esos prosumidores, y que también pone como un poco en tela de juicio o en consideración el papel de los profesionales de los medios de comunicación en esta lógica, ¿cierto? Porque si bien nosotros como comunicadores, los colegas periodistas, dentro de la lógica de la producción de información y de contenidos, de mensajes en los medios de comunicación tradicionales, operaban de una manera, aquí pasa otras cosas, ¿cierto? Entonces se nos plantea una premisa que de entrada nos dice que hay dos vías a contemplar, positivas, negativas, o fortalezas, debilidades, pros y contras, como lo podamos denominar, pero nos resaltan que lo siguiente es que el texto concibe que indudablemente hay unas innovaciones tecnológicas que permiten la integración de los sistemas de aplicaciones digitales, a veces en un solo canal, y que estos a su vez se convierten en labores de cadenas comunicativas, redes técnicas, sociales y económicas. No son tan estáticas, ¿cierto? No son tan estáticas, son muy dinámicas y que permiten precisamente o facilitan precisamente una interacción constante entre diversidad de usuarios en cualquier momento, etcétera, ¿cierto? Y esto lo ha facilitado obviamente la Internet, ¿cierto? Si no existiera Internet, pues no era factible, no era posible que se diera este fenómeno de la convergencia digital. Y que obviamente esto se ha convertido en un paradigma de la sociedad de la información, ya que posibilita la distribución instantánea, mayor interactividad, intercambio de contenidos, así como la capacidad de promocionarlos con ciertos costos reducidos. Esto yo creo que ya lo hemos vivenciado demasiado. Pero entonces, ¿en qué consiste estas convergencias de acuerdo al texto que nos menciona? Unas convergencias de la comunicación en el escenario digital, desde lo tecnológico, desde lo empresarial, desde los contenidos, desde el papel de los usuarios, etcétera. Consideraciones básicas, compañeros, extractos de ese texto que yo tomé y que quiero hacer hincapié en ellos. Y es que, por un lado, la convergencia tecnológica, ¿cómo se puede entender? Y es que esa convergencia tecnológica lo que trae consigo es una interrelación de diferentes soportes, no solamente la parte de hardware, ¿cierto? La parte del dispositivo, también a su misma vez los lenguajes, los mensajes, los códigos, los modos de distribución y consumo de los medios. La convergencia tecnológica, indudablemente, lo que hace básicamente es como transformar esas dinámicas que nosotros también establecemos en términos de consumo de un contenido, ¿cierto? La significación que nosotros hacemos, los mensajes que nosotros construimos con un propio lenguaje. No es gratuito la aparición en su momento de los emoticones, de los emojis, en las redes sociales, por ejemplo, la multiplicidad de opciones lingüísticas que nosotros tenemos. Esto es gracias también a que a esa convergencia tecnológica que antes no la podíamos hacer desde el punto de vista de un medio de comunicación en su forma tradicional, ¿cierto? Entonces se puede hablar por consiguiente de una convergencia de redes, convergencia de servicios y convergencia de aplicaciones y contenidos. Esa convergencia es que llegan a un punto donde se juntan. Eso ya lo tenemos yo creo que muy claro, pero es como también reiterar un poco esa definición del término convergencia, ¿cierto? Es como juntar, como unir, como articular, ¿cierto? Y que no solamente es juntar una cosa con la otra, sino que eso, ahorita hablamos un poquito de esa convergencia tecnológica que es lo que provoca, que es precisamente lo que plantea este señor de Scolari, que es una ecología de los medios, ¿cierto? Esa ecología, ¿cómo se puede entender? Siendo el término ecología algo más desde desde las ciencias naturales, pero ¿cómo entenderla ahora desde la comunicación? ¿Cierto? Entonces la convergencia tecnológica no solamente no es en función de los soportes, de artefactos, de dispositivos, de máquinas, sino que todo lo que tiene adentro, que es lo que no tocamos, lo que no percibimos o que no somos capaces de sentir por medio del tacto, sino pues eh, por otras experiencias perceptivas, es decir, lo virtual. Yo siento que estoy hablando con ustedes en este momento
Yo sé que aquí están ustedes conectados porque esta herramienta que estamos utilizando, pues a partir de todos los códigos operativos, me permiten a mí saber, como usuario, de que yo estoy hablando con ustedes a partir de unas representaciones, a partir de unas posibilidades que me ofrece la misma plataforma, los mismos dispositivos tecnológicos, y que yo asumo que usted está ahí. No te tengo que sentir o ver o tener al lado para saber que ustedes están conectados y estamos acá interactuando. Entonces, esa convergencia tecnológica, este texto nos hace como esta referencia, hablar precisamente, ¿no?, de los dispositivos, los artefactos, todo lo que tiene que ver con, esa, con el aparato como tal y lo que trae consigo, ¿cierto? Hay un aspecto que ellos resaltan también muy importante, y es en función de lo empresarial, propiamente de las actividades económicas. Esta convergencia digital de medios, de la comunicación, lo que le permitió básicamente a las empresas fue empezar prácticamente a circular sus operaciones, a ofrecer sus productos y servicios en toda una lógica que plantea precisamente un aspecto muy particular, o más bien diferencial al consumidor tradicional, ¿cierto? Porque si bien la operación comercial lo que busca es vender, básicamente eso, lo que le ha permitido al mundo empresarial es experimentar y construir otras experiencias muy de tú a tú con los usuarios, ¿cierto? Y de hecho, también acercar cada vez más al usuario consumidor a otras experiencias de compra. No lo típico de yo ir al almacén, yo ir al supermercado, compro y ya, yo ahí no obtengo ninguna otra experiencia de compra, ¿cierto? Todo es gratuito, que dentro del marketing, dentro de todas las estrategias que se crean en términos de las economías, de la oferta de productos y servicios, eh, potenciar esas experiencias en la compra son muy significativas, no solamente para los usuarios, sino para los usuarios consumidores, sino también para las empresas, ¿cierto? Pues porque a eso nos ha llevado propiamente en la economía actual, a nivel mundial y obviamente a nivel local, pero la convergencia, la comunicación en medios digitales ha permitido entonces esto. También ha permitido la construcción como colectiva o colaborativa entre empresas de diversos sectores, ¿cierto? Antes era muy difícil hacer esa articulación. Hoy por hoy es posible hacer esa integración, ¿cierto? Y que noten ustedes que para muchas empresas habilitar canales de distribución y de venta directas a través de la virtualidad ya se ha convertido también en un activo muy importante en un negocio más, y en una posibilidad de abaratar un poco más los costos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que también nos plantea el, eh, esta convergencia empresarial. A ver, un poco como en los aspectos, fortalezas y debilidades. Disculpe, muchachos, está un poquito afectada la garganta. La convergencia tecnológica, los aspectos como en términos de fortalezas y debilidades de lo tecnológico, ¿cierto? Fortalezas es pues la interconectividad, la facilidad que tenemos de acceder, ¿cierto? Se destacan algunas de esas fortalezas, pero debilidades sigue estando precisamente en qué, en coberturas que no todo el mundo, ya lo hemos evidenciado y todo lo que nos está pasando. Yo creo que aquí hemos visto unas dificultades muy profundas y muy complejas en términos de acceso y cobertura a Internet. Bien, partiendo de eso, sabemos que la convergencia digital la facilita el Internet, y si no tenemos ese activo, no tenemos ese insumo, no podemos estar inmersos en esta lógica. A su misma vez no contamos muchas veces con dispositivos, herramientas tecnológicas que nos permitan interactuar bajo esta lógica, porque si bien tenemos el celular, pero no tenemos la tecnología Android adecuada para.
¿cierto? Nuestro celular no tiene esa tecnología para poder interactuar dentro de estos lenguajes. Entonces eso también evidencia que esa cobertura, ¿cierto? Ese acceso que se supone que debería ser libre, ¿cierto? Masivo a lo tecnológico, hoy por hoy no podemos decir de que todo el mundo está interconectado, ¿cierto? Y obviamente hay unas brechas muy grandes en términos de los que tienen y pueden, los que pueden y tienen acceso a Internet y a estas tecnologías, como aquellos que apenas, ¿cierto?, están ingresando y que obviamente les trae un costo a sí mismo. También está los famosos términos nativos y migrantes digitales. Esos migrantes digitales, recuerden que se pueden entender como aquellas personas que apenas están ingresando a estos espacios. Les cuesta o nos costó mucho en su momento. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a este tipo de interacciones, ¿cierto? Porque veníamos de otros paradigmas. Entonces, adecuarnos a un lenguaje, a construir ciertos mensajes, a consumirlos de ciertas maneras, los códigos, etcétera. Todo eso costó trabajo y obviamente es una de las dificultades que atraviesa lo tecnológico. Lo empresarial, que si bien aquí se nos está resaltando esta parte de las posibilidades colaborativas que tienen diferentes empresas de diferentes sectores, también está otra cosa, las políticas públicas de economía, ¿cierto? Porque los sectores y obviamente la economía en el contexto latinoamericano sigue siendo desigual. Entonces no podemos decir de que esta convergencia empresarial sea como muy equitativa, muy solidaria. Al contrario, se ha demostrado cada vez más que estos grandes colosos económicos, estos grandes emporios empresariales, siguen acaparando muchos espacios, no solamente la economía tradicional en su forma de distribución tradicional, sino que ya en los medios digitales, y que estas otras empresas, otros pequeños productores, como se la tienen que jugar o se tienen que comer con ellos, ¿sí? Pues eso es otra de las debilidades también que se resaltan en el texto. Muy bien. Preguntas, inquietudes, aspectos que ustedes quieran como resaltar hasta aquí, muchachos, como para escucharlos también y tener muy en cuenta sus percepciones. ¿No hay alguna consideración, alguna opinión? Pregunta. Bueno, por otro lado, esa convergencia también la llevan a hablar propiamente de los contenidos. Básicamente nos dice lo siguiente: en los contenidos se manifiesta la tradicional integración vertical existente entre el sector audiovisual hispanoamericano. Dicha integración consiste en la unión del proveedor de contenidos y del operador de servicios de televisión, frente a una integración convergente donde todos los contenidos sean independientes del tipo de plataforma que use el operador, y de este modo pueden ser compartidos por diversos operadores. Básicamente, ¿qué es lo que les estoy diciendo acá? Que esta convergencia de los contenidos está muy arraigada precisamente a la oferta que nos hacen los operadores de cable, ¿cierto? En su sentido de la televisión tradicional, pero también existen y se viene dando de manera muy recurrente aquellas plataformas, ¿cierto?, digitales, con contenidos a la carta. Ya sabemos algunas de ellas, caso Netflix, entre otras, donde obviamente nosotros como usuarios tenemos que pagar, pero hay veces que obviamente no tenemos dinero para acceder a comprar una cuenta de estas, tener una cuenta de estas, y que muchos contenidos que bien pueden tener como ese enfoque público, caen como en esta lógica, ¿cierto? Es decir, son de interés para la opinión pública, pero resultan ser, o se convierten en contenidos que son ofertados dentro de los servicios que ofrece un operador en particular. Si bien la convergencia en los contenidos viene dado por el hecho de que nosotros podemos acceder a información, a contenidos elaborados por otros, por productores y realizadores internacionales, es decir, oferta televisiva de Estados Unidos, de otros países de Latinoamérica, de Europa. Lo cierto es que
la labor de los operadores de cable acá es crucial en la medida en que nos ofertan esos contenidos, pero a veces con unas políticas que a veces no son tan favorables. En ese sentido, la producción del sector audiovisual en Latinoamérica también presenta esos problemas, porque, disculpen, estos problemas que presenta la producción del sector audiovisual en Latinoamérica, pues, ¿qué hace para comercializar sus productos? Una de esas debilidades es que no es gratuito, de que nosotros en Latinoamérica constantemente y de manera muy recurrente hagamos consumo de contenido pirata, que lo decía el texto, ¿cierto? Esa, esa lógica de que no contribuye precisamente como al fortalecimiento del sector audiovisual o cinematográfico, por ejemplo, sino que estamos acudiendo a esta piratería que simplemente lo que hace es beneficiar pues al, al, a las personas que trabajan desde la informalidad, ¿cierto? Que si bien lo pueden hacer desde esa lógica, pero ¿qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la industria? ¿Cómo entonces se va a comercializar bien una pieza de cualquier forma, una pieza de audiovisual de cualquiera de sus formatos eh, dentro de esa modalidad o de esa lógica de la piratería? O sea, es insostenible la industria. Pero también eso es un efecto de qué? De las faltas de unas políticas también económicas y en términos de acceso y de consumo de la comunicación en Latinoamérica, que precisamente lo que hacen es favorecer a ciertos operadores que ofertan ciertos contenidos y que muchas veces no tenemos acceso a él. O si bien el acceso que tenemos a algunos operadores no nos satisface en los contenidos que nos ofertan, ¿cierto? Pues porque no es un contenido propiamente a la carta, es un paquete. Nosotros los clientes son paquetes y que nos van a cobrar pues por un canal, un contenido que supone que es un plus o es premium especial, ¿cierto? Pero resulta precisamente son estrategias dentro del mercadeo, en fin, otras cosas que precisamente no contribuyen a una diversificación de los contenidos y obviamente no posibilita una integración convergente de otro tipo de contenidos que no sean precisamente tan comerciales o tan dependientes de otras cosas que pasan con los contenidos independientes, ¿cierto? Eso en ese sentido de los contenidos. ¿Qué pasa con las audiencias? Con los usuarios precisamente, con los consumidores. En el contexto de la convergencia digital de los medios, los usuarios pues adoptan nuevos hábitos en el consumo de distintos medios, ¿cierto? O sea, consumimos de manera distinta y accedemos indistintivamente a contenido a través de Internet, de los dispositivos móviles y de la televisión digital. Ya consumimos desde todo y de todo un poco, porque no necesariamente tenemos que vernos muchas veces todas las temporadas de una serie web, ¿cierto? O ver, por ejemplo, los contenidos que se producen precisamente para aportar un producto o un servicio, cada vez consumimos de manera muy fragmentada, pero es una manera de consumir, ¿cierto? Es una manera de consumir que es válida y que es como muy particular dentro de este escenario. Y que el texto, los autores nos identifican como 4 condiciones para estudiar si una tecnología puede llegar a ser aceptada de forma masiva o alterar significativamente la vida de sus usuarios. Básicamente para entender entonces que esas condiciones en términos de la tecnología, en términos de esas convergencias de las audiencias, pues respondan a las necesidades de la gente, de los usuarios. Debe existir como estas consideraciones. Responder a una necesidad que sea urgente, ¿sí? Estamos consumiendo cosas que nos parezcan que necesitamos, ¿cierto? Facilitar y enriquecer la vida de los usuarios, las experiencias que les vengo diciendo. Las experiencias no solamente son en términos de informarnos, no solamente son en términos de entretenernos o educarnos, ¿cierto? Hay otro tipo de satisfacciones o de gratificaciones que nosotros podemos obtener, ¿cierto? Es eso. Tenemos la tecnología,
nos debe proporcionar también en el contexto de la convergencia diversas opciones que no nos condicionen, que no condicionen al usuario, que haya una mayor capacidad de elección y que resulte cómoda y fácil de usar. En este sentido, los usuarios ya han aprendido a utilizar los medios de manera convergente. Tú puedes estar leyendo la versión digital del colombiano o del espectador y ya tienes la posibilidad de profundizar en ese tema o, o de profundizar en otro aspecto que te están mencionando en esa noticia, en este medio de comunicación, a través de otras plataformas y otros contenidos, ¿cierto? Y así voy alimentando muchas veces la construcción de sentido y significación del mensaje. Eso es lo que hemos venido viendo. No necesariamente es que lo hagamos como constantemente, pero ya lo vemos muy recurrente en ciertas comunidades de usuarios que interpelan a otros contenidos, a otras informaciones, incluso para alimentar la información existente o para hacer una crítica o, ¿cierto? Ya hemos visto muchos casos, muchas experiencias en particular que hacen que un contenido existente se modifique de tal manera que los usuarios interactúan tanto con ella porque se dan cuenta de que están equivocados, es decir, no es tan unidireccional. Muchos medios siguen pensando que la información sigue siendo muy unidireccional, así sea en el escenario digital, pero no cuentan con las actitudes o los comportamientos de los usuarios, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? La convergencia profesional. Eh, plantea una mayor integración o colaboración entre las distintas redacciones de los medios, por lo que afecta a las prácticas profesionales de los periodistas y la organización del trabajo. A ver, aquí uno estudia para ser comunicador, para ser periodista, ¿cierto? Y que muchas veces usted, para construir cualquier contenido, cualquier mensaje, pues tiene que apelar precisamente a unas fuentes informativas, pero aquí, si bien se plantea que esa convergencia profesional usted ya puede construir informaciones, mensajes, contenidos, teniendo como base otras miradas a partir de la participación de diversos profesionales. Lo cierto es que una también de las debilidades es que ya lo hemos vivenciado. Dicen por ahí, ya cualquiera puede hacer periodismo, ya cualquier persona puede informar, ¿cierto? O sea, si por un lado los usuarios se están empoderando cada vez más de sus vivencias, de sus cotidianidades, de su realidad, de su acontecer diario, y lo convierten en contenidos que fácilmente se pueden viralizar, fácilmente pueden tener mayor impacto, lo cierto es que no hay un proceso adecuado de elaboración y de constatación de las fuentes de la información, se cae muy recurrentemente en la especulación y que muchas veces el trabajo del periodista termina muy relegado o del comunicador termina muy relegado a este tipo de cosas. Entonces, si bien la convergencia profesional desde el escenario digital ha facilitado la colaboración con el otro, también tiene como esa otra vía, ¿cierto? Que puede ser contraproducente en la medida en que la labor del comunicador, el que esté produciendo contenidos, también quede relegada a otros contenidos que carecen de mayor validez, de mayor tratamiento y profundidad, ¿cierto? Y que constantemente el profesional hoy en día se tiene que estar enfrentando. ¿Listo? ¿Qué preguntas, inquietudes, comentarios tienen al respecto, compañero, y quieren ustedes mencionar? No los quiero escuchar un momento. ¿Qué quieren compartir, compañeros? Recuerden que esto ya es algo ya muy recurrente que les vengo diciendo. Estamos generando discusión colectiva, tratando de generar debate. ¿Qué casos en particular ustedes han conocido o se han dado cuenta, incluso han vivenciado, que tenga, digámoslo así, fortalezas y debilidades en términos de la convergencia
digital de la comunicación. Bueno, yo los escucho porque no me voy a quedar todo el tiempo hablando. Quiero que me compartan opiniones. Me empiezo a llamar por lista, como la escuelita. No, profe, vea. A mí algo que me llamó la atención y estoy de acuerdo y como en la mitad del texto que hablaban sobre las debilidades y fortalezas de la tecnología, pero también decía que a mayor tecnología también el costo se va a incrementar y es un ejemplo muy claro es el de los celulares, que ya después de, no sé, unos 5 o 6 años ya muchas empresas de celulares desactivan los mismos para poder, para que nosotros tengamos esa necesidad de adquirir una nueva tecnología. Exacto, lo que pasa es que en lo tecnológico pasa algo muy particular y es que las tecnologías se van volviendo obsoletas. Y eso también lo decía el texto. Entonces, por un lado, si bien hace parte, esto contribuye a una contaminación en términos medioambientales, lo cierto, perdón, es que las tecnologías no se pueden reciclar, o sea, en términos de la usabilidad. O sea, el celular que tenías hace 5 años ya no te sirve, te sirve para recibir llamadas, quizás, pero para navegar en redes sociales, para acceder a otras plataformas virtuales, no vas a poder. Eso es una de las grandes contrariedades que tiene lo tecnológico. Y que obviamente las empresas que elaboran estos dispositivos, estos artefactos tecnológicos, no es conveniente que estos aparatos tengan una mayor durabilidad. Es decir, son construidos con base en un tiempo de vida, digámoslo así, en un, en un periodo de uso determinado. Casi todos cumplen con lo mismo. Quizás un computador te puede durar mucho tiempo, ¿cierto? Pero te va a quedar obsoleto, por ejemplo, para hacer postproducción audiovisual, ¿cierto? No cualquier computador, sí. Ya nos hemos, con este tema del aislamiento, ya cada vez hemos demostrado que la cobertura tecnológica es un problema. Primero, el tema del acceso a Internet, ¿cierto? Las grandes dificultades de conectividad, la cobertura en términos de cableado, en términos de servicio y la tecnología propiamente. Porque es muy recurrente que muchos de ustedes digan, no, estoy conectado al celular y el celular no me lo permite. El celular me saca, el celular no me responde. Para una plataforma de este tipo, que se supone que no es tan compleja, pero representa complejidad, ¿cierto? Entonces, mire, y es un caso muy recurrente en Latinoamérica. Es que tenemos este hablando en Latinoamérica, no en otro lado del mundo. Precisamente en otro lado del mundo nos va a presentar esto, ¿cierto? Pero eso es lo que nos, el paradigma en el cual creo que hemos estado desde hace mucho tiempo y que hemos venido acá considerando. Muy bien, Verónica, gracias por tu aporte. ¿Quién otro compañero o compañera tiene algo por mencionar dentro de lo que les haya llamado la atención el texto? ¿Nadie más? Bueno, vamos a ver un fragmento de una entrevista que se le hizo a un señor que se llama Henry Jenkins. Henry Jenkins es un investigador que habla precisamente de fenómenos de la convergencia de medios, es un referente quizás obligado un poco para entender todo el fenómeno de la convergencia de medios, la ecología de medios, para entender parte de este asunto de la transmedia, que eso es otro asunto, otro cuento. Pues este señor es un teórico, como les digo, muy
muy importante para entender todo este fenómeno de la convergencia de medios, qué es lo que pasa en el panorama, acentuando un poco lo que hemos conversado hasta el momento y que quizás ustedes lo han escuchado en otras asignaturas, en otros espacios, en otros textos, y que no solamente habla de la convergencia de medios, habla de la transmedia, habla de otras posibilidades en términos de la interacción en espacios digitales, pero vamos a escuchar entonces qué es lo que nos dicen de la convergencia de medios, la convergencia digital de medios. Les envío el link por el chat, ya que ya sabemos que por aquí no lo podemos ver. Vamos a escucharlo y ya regresamos entonces. Vamos a ver entonces esta intervención de Jenkins. Los espero por favor.
Chicos, muy bien, ya terminaron. Sí, profe. Ok, muy bien. Ok, el resto. Bueno, el resto ya terminó. Bueno, conversemos un poquito. ¿Qué les pareció? ¿Conocían a este señor? Es estadounidense. Como les digo, es un investigador, gran teórico de todo este fenómeno de los medios digitales, del fenómeno de la convergencia de medios. Se ha atrevido a hablar de la transmedia. Es un referente, como les digo, casi obligado, muchachos, para hablar de la comunicación digital. ¿Qué les llamó la atención de las intervenciones de este señor? Luego a mí me pareció muy raro y pues de hecho no lo entendí muy bien y es cuando él habla como de que debemos fijarnos en lo que no está en YouTube, pues como que eso es como un síntoma interesante de cómo funcionan las comunidades online y eso y pues la verdad no entendí muy bien justamente o sea, qué representa que algo no esté en YouTube y por qué es importante saberlo. Ok. Pero, Simón, que Jenkins lo que refiere básicamente al lanzar como esta metáfora de que lo que no está en YouTube, pues básicamente no existe, es porque lo que hace, lo que cuando nació YouTube, básicamente lo que permitió fue la creación de contenidos desde diferentes, a ver, como posturas, o más bien como facilitar el acceso del usuario corriente, de esa audiencia normal, a no solamente a producir contenidos, sino también a consumir contenidos diferentes a los que encontraban los medios de comunicación. Entonces, hoy por hoy, él dice que lo que no está en YouTube no existe porque básicamente todo lo que nosotros conocemos a partir de lo que vemos en un noticiero, lo que nos informamos por otras fuentes, está en YouTube, ya sea de otra forma. ¿Qué no tiene YouTube en estos momentos? ¿Cómo empezó YouTube y en qué se ha convertido hoy en día? Hoy por hoy también discuten, y de hecho, de un tiempo hacia acá, perdón, dicen que YouTube no es una red social, dicen que es un repositorio de contenidos audiovisuales, pues porque la interacción es mínima, pues dirán algunos, pero hay algunos canales, por ejemplo, de ciertas personas que tienen mucha interactividad. Entonces, básicamente lo que él está diciendo, Simón, lo que él se refiere, es que no podemos encontrar ya hoy en día en YouTube. Ya creo que todo está ahí. Y tú puedes buscar un tema y te van a aparecer diversidad de opciones, diversidad de contenidos frente al mismo tema, pero con diferentes enfoques. Ahí va a estar el tema, ¿cierto? Ahí respondo tu pregunta, Simón. Sí, sí, profe. Ok. Verónica, ibas a decir algo. Profe, sí, acerca de YouTube, pero más bien como si él fuera un adivino, porque el video es súper viejo de hace 9 años y él ya hablaba de lo que se sigue viviendo hoy en día. Profe, aquí Camila me escribió que el internet le ha fallado, entonces que Bueno, por eso no ha podido ingresar a clase. ok. Bueno, y me pareció muy curioso que él, para ser tan mayor, esté demasiado adelantado a los hechos. Pero, muy bien. Chévere lo que dice Verónica, porque uno también se sorprende con personas que tengan esa edad, ¿cierto? Que vengan de otras generaciones y que precisamente hablen como abocados en la preocupación investigativa, epistemológica
de este tema que no es como tan propio de las personas de estas edades, ¿cierto? De estas generaciones. Sin embargo, tú como lo mencionas que como un adivino, son personas que son capaces de anticipar las cosas que vienen, ¿cierto? De hecho, este señor de Marshall McLuhan, que es uno de los referentes de este señor, ya les presenté a Scolari, ya les presenté a Jenkins, ellos también retoman los postulados de Marshall McLuhan, con esa consideración que él hacía que era el medio es el mensaje. O sea, no importa tanto el contenido, sino el medio como tal, y él se refiere a eso. Esto cambió todo el paradigma de la comunicación en todo su sentido. ¿Por qué? Porque es que, como él decía, yo puedo estar en el avión, yo puedo estar en mis viajes y puedo estar escuchando mi música, leyendo mis libros, etcétera, que no es tan afín al celular, ¿cierto? Al dispositivo móvil, pero es que el dispositivo móvil, ¿qué significa? Se convirtió en una extensión de nuestros cuerpos. Lo llevamos a cualquier lado. Le damos utilización cuantas veces queramos y de distintas maneras. Mientras que, mire que migrar de las audiencias tradicionales a estos escenarios es un giro de 180 grados, porque antes la gente tenía que verse el programa de televisión está en sus casas, o bueno, estando frente a la televisión. Se perdió el capítulo, le perdió el hilo de la historia. En cambio aquí ahora no. Tú lo puedes consumir en cualquier momento, en cualquier lugar. Y no necesariamente lo tienes que ver completito, porque las narrativas digitales, estos nuevos formatos se han adecuado a esto, a que tú tengas la capacidad del usuario de ver, por ejemplo, el primer episodio de una serie de manera fragmentada, como les dije ahora. Es decir, te vas a ver los 10 minutos, poniendo que dure 10, 15 minutos, en fin, hay muchas, ya las duraciones también afectan mucho, obviamente la elaboración de contenido y la narrativa, la historia. Vos te ves un fragmento y sos capaz de regresar otra vez a cogerle el hilo a la historia en cualquier momento. Entonces, mire que antes no se podía hacer eso, ¿cierto? Entonces estos señores han venido anticipando todo un montón de cosas. Muy importante lo que nos dice Jenkins. Gracias, Verónica, del compañero Simón, por compartir opinión. ¿Qué más les llamó a ustedes la atención, chicos? Algo que les haya causado curiosidad. Nada más. Eso en el fenómeno entonces de la convergencia de medios. Yo hoy tengo por mostrarles básicamente tres cosas. Ya mostramos una de ellas, la intervención de este señor de Jenkins, que todavía existe. Encontré una intervención también de una investigadora de comunicación, precisamente como con esos ires y devenires, precisamente planteándonos aspectos relacionados con fortalezas y debilidades del fenómeno de la convergencia de medios, muy importante lo que nos dice ella. También lo vamos a ver para que, por favor, alimentemos más discusión, ¿cierto? Verónica, Simón, gracias, los demás no sé si están por acá, y es importante que hablemos de eso porque muy seguramente esto se va a ver reflejado en los trabajos que ustedes van a hacer profesionalmente y que tienen también por objeto lo que vamos a entregar en términos de evaluación de actividad para este curso. Vamos a ver entonces esta intervención eh, que la denominan cuáles son las consecuencias de la convergencia en los medios de comunicación. Listo. Vamos a verlo atentamente. Aquí está el link en el chat. Veámoslo, porfa, y ya regresamos.
Chicos, muy bien, ya terminaron. Sí, ok, Sí, profe. muy bien. Ok, el resto, muy bien. Bueno, conversemos un poco lo que nos dijo esta persona. País centroamericano, y no creo que estemos muy alejados de esa realidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué impresiones tienen? ¿Qué les llamó la atención? Ashley, vi que por ahí activó micrófono. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les llamó la atención? Pero hay que me parece que es como una realidad muy acertada porque pues con las plataformas digitales y ahora el periodismo digital también es como esas como dos caras que es una parte, pues como una parte buena y la parte también es mala que hace como estas nuevas como formas digitales. Muy bien, exacto. Es las posibilidades que nos abre desde lo digital, pero básicamente es esa ruptura de con la comunicación tradicional desde los medios, desde ese sistema o desde esa concepción transmisionista y que eh, plantean son otras dinámicas de los usos, de los consumos de la información, de los mensajes, de las informaciones, de los contenidos, ¿cierto? Eh, ¿Qué más les llamó la atención? ¿Qué resaltan ustedes de la intervención de esta investigadora? Pero también otra cosa que hablaba en el texto era sobre como también como los medios globalizados, pues que también como con tantas programas como urgentes, también hay productoras o que quieren como acabar, no, ¿cómo es que se dice? Pues quieren Acaparar. acaparar todos estos medios, entonces eso también hace como que la competencia sea como muchísimo más difícil para los medios independientes y contenidos diferentes que se quieren realizar. Es verdad, como una de las debilidades, aspectos como tan positivos, totalmente. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que dijo ella en función de la labor del comunicador y del periodista, es decir, del profesional de los medios en, en este nuevo paradigma? Cuando ella nos dijo que antes un periodista, por ejemplo, presentador periodista, estaba en el lugar de los hechos, de los acontecimientos, y antes estaba en compañía de un camarógrafo, ¿cierto? De alguien que nos asistía en sonido, en fin, otras personas y que ya básicamente en este fenómeno, en este contexto de la convergencia de medios, ya prácticamente es él el que hace eh, todo, ¿cierto? Como ya lo denomina, debe ser un profesional muy polivalente. ¿Qué opinan ustedes de eso, muchachos? Y eso ya es una pregunta que también está muy direccionada a su preparación profesional y sus próximos o futuros quehaceres profesionales y laborales. ¿Cómo ven eso, muchachos? Bueno, Pero pues como ya lo decía al principio, es un arma también de doble filo porque pues sí se deslimita un poco como el profesionalismo
porque, o sea, todo eso indica nuestra industria. Entonces, cualquier persona también quiere ir a hacer periodismo, como en las noticias que hay una sección que dice el periodista es usted, pues es muy chévere que las otras personas pues compartan como la realidad y en sí eso es como la comunicación para dar a entender como la realidad de distintos puntos de vista, pero también hace que pues nuestro proceso de formación y todos los estudios que nosotros llevamos pues se haya limitado un poco porque en sí pues nosotros para algo pues estamos estudiando, entonces es como un arma de doble filo también como lo dicen. Sí, a eso me refería con la pregunta. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo incide en ustedes como estudiantes y futuros profesionales? Pero pues yo creo que, pues por ejemplo en uno, se incide como de pronto, pues de nuevo, redundar un arma de doble filo, porque por un lado es como que están las herramientas cada vez más disponibles, por ejemplo eso que decían que, pues que un periodista ya sale como solo a hacer un reportaje y antes necesitaba 1000 personas, pues eso es incluso un poco los medios de comunicación hasta aprendiendo del público mismo. Pues entonces sí, pues por ese lado, pues fácil, pues o bien, porque puede uno como ejercer sus vueltas sin ligarse necesariamente a un gran medio o a estos monopolios de la información, pero pues por otro lado también amenaza como con la facilidad de que haya un exceso de medio de contenidos, pues, o sí, pues como que todo se vuelve un entorno muy caótico. Simón, claro que sí, suele pasar eso. Sí, todos estamos viendo como esa doble vía, ¿cierto? Y que ustedes ya lo han vivenciado de hecho en las ofertas laborales, que muchos comunicadores se quejan, ¿cierto? Que requieren es un todero, o una persona que cumpla funciones de diseñador gráfico, de un publicista, de un comunicador organizacional, en fin, ¿cierto? Y eso es lo que ha llevado propiamente todo esto de la convergencia digital de medios aplicado a la industria, ¿cierto? Y por último, ella menciona algo también me llamó en particular la atención, y es frente a la construcción de los mensajes. Cuando hablaba ella de la prensa en su formato tradicional, la prensa escrita y escribir para internet. O sea, ¿qué opinan de eso, muchachos? ¿Qué resaltan ustedes o qué comentan al respecto? No solamente para la prensa, sino construir contenidos para medios de comunicación en su formato, en su esencia tradicional, y construir contenidos para el escenario digital. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Hay que seguir reformulando entonces los contenidos y narrativas de formatos digitales. ¿Piensan ustedes que hoy por hoy están bien construidos y que nos digan que un video para redes sociales, para diversas plataformas, debe ser lo más corto posible, menos de un minuto? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ya hablando propiamente de esa producción de contenidos, en cualquier formato, en cualquier estilo. ¿Qué opinan, chicos? Profe, pues como ya lo mencionaba, en un medio digital la redacción y todos los contenidos que se muestran deben ser como más sintetizados pues y por el fluido de tanta información que se presenta. Sin embargo, pues yo creo que también se presenta como que si al público o bueno, al espectador le llama la atención este tipo de contenido, que es muy resumido, puede como interesarse por buscar más sobre esto, pero también deja muchos vacíos en cuanto a la información pues, que se está mostrando. Ok, muy bien. Gracias, María Alejandra. Muy bien, ¿qué otra opinión hay al respecto? ¿Preguntas? Sí, María Alejandra, efectivamente pasa eso. Pasa eso. Y que muchas veces esa
carencia de profundidad en los contenidos digitales, por ejemplo, en redes sociales, solo por colocar algún ejemplo, los deja un poco en el aire, pero también incentiva al usuario a consultar otras fuentes. No necesariamente es que a todas lo haga, pero a uno sí le queda ese sin sabor con cierta información. Y porque, como que nos decía ella, nosotros ya consumimos y también producimos diferentes contenidos, múltiples contenidos para diferentes y múltiples plataformas, ¿cierto? Entonces no solamente leemos, leemos también el clip de video, vemos otra cosa y así sucesivamente. Creo que este panorama de la convergencia digital de medios, de la convergencia de medios en el escenario digital ya nos ha quedado un poco claro, ¿cierto? El texto y tanto lo que nos dijo el texto con lo que acabamos de ver, ya cada vez más hemos acentuado como ciertos conocimientos, ciertas informaciones que teníamos al respecto. Siento que no es un tema nuevo para ustedes, pero nos compete articularlo con qué, con el fenómeno de las audiencias, ¿cierto? O de ese término que nos apareció en estos días, que es el prosumidor o los semirex, ¿cierto? Y ya sabemos que el prosumidor no lo vamos a ver desde esa perspectiva economicista, sino de ese individuo que ejerce un papel importante, es un actor fundamental en la comunicación, ¿cierto? Isabela iba a decir algo, ¿quién activó el micrófono? Daniel, no sé quién va a activar el micrófono. ¿Quién iba a decir algo que por aquí indica alguien activó el micrófono, pero no sé quién? Preguntas, inquietudes adicionales, comentarios. Este sí es cortico, ya es el último, ya nos vamos a ir. Volvemos con Carlos Escolari, que nos va a hablar de los ecosistemas de medios. O sea, ya hablamos de la convergencia, ya sabemos qué significa, qué implica, pero ¿qué pasa ahora con ese nuevo término que es ecosistema de medios? ¿A qué nos suena? Y también nos va a hablar un poquito de narrativas digitales. Este sí dura 5 minutitos, lo vemos, volvemos y culminamos. Ahí se los acaba de mandar al chat el link.
Muy bien, ya lo terminaron de ver. Chicos, ok, muy bien. Bueno, ok. Bueno, ¿qué les llamó la atención de lo que ahora dice escolar y de la ecología de medios? ¿A qué creen ustedes que se refiere con ese término de ecología? ¿Por qué emplearlo acá? Pues en el escenario de la comunicación y los contenidos. ¿Qué significado entonces ustedes con palabras propias le dan al concepto de ecología de medios? Bueno, muchachos, ustedes estuvieron muy callados hoy, ya no insistimos. Pregunta última, el foro, ¿cómo van? ¿Cómo van con el foro? Profe, yo aún no he participado, Ok, porque apenas leí, pues esta mañana leí lo del correo del foro, pero entonces ya en el transcurso de esta semana lo realizo. muy bien, Verónica, muy bien. El resto. Eh, ok, el trabajo de, el trabajo de, del proyecto multimedia está entre el 1 de julio al 15 de julio, ¿cierto? Para eso necesito entonces que esta semana, atención, me van a mandar al correo. Yo de hecho les voy a recordar un correíto a partir de mañana, pero máximo hasta el lunes de la próxima semana, hasta el próximo lunes festivo, deben de mandar un correo con los integrantes del grupo, el tema que van a trabajar, ¿cierto? El tema que van a trabajar para asignarles asesoría el miércoles que viene, el miércoles 24. ¿Listo? Nombres, apellidos de los integrantes del grupo, el tema tentativo que van a trabajar, a más tardar el lunes próximo. Y el miércoles de la semana hacemos asesoría para explicarles qué es lo que deben de hacer y hablar del tema. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Listo, profe, de una. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Feliz tarde. Gracias, profe. Chao. Chao. Que estén bien.